Versículo 1, Santiago 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Señor, una vez más, venimos delante de tu presencia en esta mañana, presentándonos, oh Señor, y suplicándote que así como tú nos has permitido adorarte con los signos, con los cánticos en esta hora, tú nos permitas, oh Señor, adorarte escuchando tu palabra. Ayúdanos a reflexionar en esta mañana acerca de la manera que estamos utilizando nuestra lengua. Ayúdanos a reflexionar acerca de la verdadera fe que lleva a un cambio en la manera en que hablamos. Y que al finalizar este sermón podamos salir de este lugar reflexionando, clamando a ti, Señor, que nos dé dominio propio sobre nuestras lenguas. De tal manera que podamos glorificar tu nombre en la manera como hablamos. Acuérdate del predicador y utilízale como un instrumento para tu gloria. Quita todo lo que venga de él, Señor. Y plácete, oh Dios, en utilizarlo como barro en manos del alfarero. Pero también ten misericordia de los oyentes. Trae convencimiento de pecado, sobre todo en aquellos que no tienen una correcta relación contigo. Y que tu palabra pueda traer a novedad de vida a aquellos que van a la condenación eterna. Estos favores te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. En 1978, un predicador evangélico llamado Jim Jones edificó una ciudad en Guyanas. Esta ciudad tenía el propósito de reunir a todos aquellos creyentes que estuvieran interesados en crecer escuchando la palabra de Dios y al mismo tiempo teniendo necesidad de los pobres y de aquellos que tuvieran algún tipo de necesidad. Este predicador norteamericano recibió la visita de un senador de los Estados Unidos. ¿Cuál es la razón de aquella visita? El senador había escuchado que en aquel lugar se estaban maltratando a las personas. Se estaban obligando a las personas, aun aquellas que no querían estar o ser parte de aquella comunidad. ¿Qué ocurrió? Aquel hombre llamado Jim Jones ordenó el asesinato del senador. Y en uno de sus discursos motivó a que todos sus seguidores se envenenaran bebiendo cianuro. 978 personas, incluido Jim Jones, murieron en aquel día. Este acontecimiento en Guyanas es conocido como el mayor suicidio colectivo de la historia.
Este hombre perverso utilizó su palabra para motivar al suicidio colectivo de sus seguidores. Pero la historia también nos relata un hombre llamado Billy Graham. Desde 1948 hasta el 2018 se mantuvo predicando la palabra de Dios a través de sus cruzadas. Se registra que en un día de campaña aproximadamente más de 2 millones de personas estuvieron conectadas siguiendo aquellas cruzadas. Y se estima que más de 2.000 millones de personas en todo el mundo escucharon la proclamación del Evangelio. Dos casos en los cuales la palabra fue utilizada. En el primero, la palabra fue utilizada para muerte, para destrucción, para perdición. Y en el segundo, la palabra fue utilizada para traer gloria al nombre de Dios, para traer luz en medio de las tinieblas. Y esto es algo claro, las palabras son como ladrillos. Podemos utilizarla para hacer una edificación, pero un ladrillo también puede ser utilizado para romperle la cabeza a alguien, para romper un cristal, para hacer daño. Esto es lo que Santiago nos está representando en el pasaje que nosotros acabamos de leer. Y fundamentalmente vamos a estar abordando los primeros 2 versículos. Santiago, medio hermano de Jesús, escribió este pasaje hace aproximadamente 2000 años. Y la intención de escribir este pasaje es fundamentalmente una. Él estaba preocupado por este grupo de creyentes, de judíos que habían venido a la fe. Y él estaba preocupado si quizás ellos en su manera de hablar no estaban evidenciando una nueva naturaleza. Y lo que nos proponemos es, a la luz de este pasaje, que podamos ver que la fe verdadera se conoce porque tiene un hablar que glorifica a Dios. Aquel que se dice tener una fe verdadera glorifica a Dios en la manera en la cual habla. Dicho de otra manera, los verdaderos creyentes poseerán una lengua santificada, una lengua que glorifique a Dios. Evidentemente, probablemente Santiago en algún momento de su vida no era seguidor de Jesús. Se nos dice que cuando Jesús ejercía su ministerio, él estaba juntamente con sus hermanas del lado de los fariseos. Pero una vez que él tuvo un encuentro con Jesús resucitado, él vino a andar en novedad de vida. Ahora, hermanos, de ahí en adelante él profesó la fe. Déjame decirte algo. La lengua es un delator de lo que hay en el corazón. Jesús dijo en Lucas 6:45 que de la abundancia del corazón hablará la boca. Y es de eso lo que Santiago está llamando a sus seguidores. Mira lo que hay en tu corazón. Escucha lo que hay en tu corazón, poniendo atención a lo que sale de tu boca. Escucha lo que hay en tu corazón, prestando oído a lo que sale de tu boca. Pero esta mañana quisiera yo hablar de la palabra en sentido general. En Génesis capítulo 1 se nos dice que Dios creó todo cuanto existe. Dios se revela como un Dios que habla. Génesis 1:1, en el principio Dios, y Él creó todas las cosas. Por medio de su palabra, Él creó todo cuanto existe. Los cielos y la tierra. Y en Génesis 1 se nos dice, versículo 26, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero al mismo tiempo, Dios le dio un mandato: fructifiquen y llenen la tierra. Por su palabra, Dios dio vida al ser humano, pero al mismo tiempo, por medio de su palabra, Dios le dio propósito al ser humano. El ser humano no es un reloj creado por un relojero y tirado a la suerte. El ser humano fue creado por Dios, a imagen de Dios, y por su palabra Dios le dio propósito al ser humano. Por eso, si tú estás aquí y no tienes propósito en tu vida, el llamado en esta mañana no es a
Descubre tu propósito en el mundo. No, tu propósito está en Dios, tu propósito está en la palabra de Dios, tu propósito está en obedecer los mandatos que Dios te ha dado. Pero al mismo tiempo, a través de su palabra, Dios dictó cómo el hombre debía vivir. Él dictó lo que era bueno y lo que era malo. Apártate de este árbol, todos los frutos podrás comer, menos de este árbol que está aquí. Dice las escrituras que Dios tenía comunión con el hombre. El hombre escuchaba la voz de Dios y no tenía ningún tipo de temor. Había comunión entre Dios y el hombre. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Jesús hablando: ya no les voy a llamar a ustedes siervos, Él les dice a sus apóstoles. Un siervo, un sirviente no sabe los detalles de la vida de su amo. Jesús dice a sus discípulos: yo les voy a llamar amigos, porque el amigo tiene una relación cercana. ¿Y sabe cuál es esa relación cercana? Que yo le he comunicado lo que yo he escuchado de parte de mi Padre. Juan 15:15. Juan 17, Jesús habló, intercedió por sus discípulos. Ahora yo quisiera que tú fueras conmigo a la primera página de la Biblia, Génesis 1, y que tú puedas notar cómo se ve la palabra de Dios obrando. Génesis 1, versículo 1, como dijimos anteriormente, en el principio Dios. Versículo 3, dijo Dios, sea la luz. Versículo 4, vio Dios que la luz era buena. Versículo 5, Génesis 1, llamó Dios. Versículo 6, dijo Dios. Versículo 7, hizo Dios. Versículo 8, llamó Dios a la expansión cielos. Versículo 9, dijo Dios. Versículo 10, llamó Dios. Versículo 11, dijo Dios. Versículo 12, produjo Dios. Versículo 13, ocurrió lo que Dios dijo, fue la tarde y la mañana. Versículo 14, dijo Dios. Versículo 15, dijo Dios. Versículo 16, hizo Dios. Versículo 17, puso Dios. Versículo 20, dijo Dios, produzcan. Versículo 21, creó Dios. Versículo 22, dijo Dios. Versículo 24, dijo Dios. Versículo 25, dijo Dios, sean los animales según su género. Versículo 26, dijo Dios. Versículo 27, creó Dios. Versículo 28, los bendijo Dios. Versículo 29, dijo Dios. Versículo 31, vio Dios. ¿Cuál es el énfasis? Dios es el que gobierna todas las cosas. Dios es el creador. ¿Y cuál es la importancia de esto? El libro de Génesis le fue dado al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? En el desierto. ¿De dónde venía el pueblo de Israel? Venían del éxodo, de Egipto. ¿Qué se decía en Egipto? ¿Quién era el Dios con D minúscula? El faraón. ¿Qué hacían en Egipto? Adoraban que el río Nilo, los animales, la creación, las criaturas. Ahora Dios le dice a través de Moisés: yo soy el creador de todas las cosas. Todo existe por mi palabra. Ustedes fueron creados por mi voluntad. Dios ha hablado. Faraón es un pecador. Esos no son ídolos, no son dioses verdaderos, son dioses falsos. Hay uno solo que gobierna todas las cosas, y ese es Dios. En un versículo, en un capítulo, prácticamente en todos los versículos, dijo Dios, de así Dios. Dios se reveló a Moisés diciendo: el yo soy. Hermano, ¿qué importancia tiene esto para nosotros? Nosotros fuimos creados por la voluntad de Dios. Fuimos creados por la palabra de Dios, y todo cuanto existe, visible e invisible, fue creado por la palabra de Dios. Somos sostenidos por la palabra de Dios. Vivimos por la palabra de Dios. Fuimos traídos a novedad de vida porque Dios así lo quiso y habló a nuestra mortandad. ¿Cómo debemos seguir siendo sostenidos? Por la palabra de Dios. Esto tiene implicaciones para nosotros. ¿Has pensado tú las implicaciones, la seriedad con la cual deberías tú escuchar la palabra de Dios? Dios es el Dios que le servimos, es un Dios que habla. La nada respondió a la autoridad de Dios. Dios le habló a la nada y creó todo cuanto existe. Cuanto más tú y yo, creados a imagen y semejanza de Dios, deberíamos prestar atención a la palabra de Dios.
Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tan en serio te tomas tú la palabra de Dios? ¿Qué tan en serio te tomas tú lo que escuchas y lo que entiendes acerca de la palabra de Dios? Dios ha hablado y todo cuanto Él hizo fue bueno y gran manera. ¿Cuál fue el problema? Satanás también habla. En Génesis capítulo 3, versículo 1 leemos que Satanás aparece en el escenario y él habla. Versículo 1. La serpiente era astuta más que todos los animales salvajes y le dijo a la mujer, realmente, con que dijo Dios que no comas de nada cuanto Él creó. Ahí viene la mentira de Satanás, torcer la verdad de Dios, traer confusión. Versículos 4 y 5, no morirás. Dios dice que morirían. La serpiente dice, no morirán. Todo lo creado por Dios es bueno. Ahora la serpiente viene a poner en duda la palabra de Dios, llevando al ser humano a intercambiar la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Y eso es lo que es el pecado. Tú y yo pecamos cuando distorsionamos, cambiamos, creemos, confiamos, aceptamos la mentira de Satanás, diciéndonos que estamos mejor, desobedeciendo a Dios, dando la espalda a Dios, no escuchando la voluntad de Dios. Y cualquier pecado que tú quieras mencionarme es el resultado de desoír la verdad de Dios, en cualquier sentido. Un matrimonio que está casado, varón y hembra, en fidelidad bajo el yugo del matrimonio. ¿Qué dice Satanás? No. Mientras vendan la carne por libra, no compre una vaca entera. No te cases, no te tires el lazo. O a los casados, tú estarás mejor fuera del vínculo del matrimonio. Torcer la verdad de Dios. El pecado distorsiona la palabra que Dios ha dado. ¿Has visto el daño que hace Satanás? ¿Has visto el daño que él hace a las familias? Familias enteras separadas, divididas por chisme, murmuraciones. Satanás tuerce, lleva a la condenación. Un pequeño instrumento como la palabra, la lengua mal utilizada. De hecho, mientras meditaba en este pasaje, yo hablaba con una compañera de trabajo. Hace como 2 meses ella perdió su madre después de una cirugía. Y ella me decía lo difícil que ha sido para ella y su familia afrontar la situación. Porque ella tuvo una cirugía vascular, pero alguien en las redes sociales se dedicó a publicar que su madre había muerto por una cirugía plástica. Inmediatamente la gente comenzó a decir, por eso es que la gente se muere arriesgando su vida, y comenzaron a argumentar sin saber si era cierto. Y eso se da mucho. Ya no necesariamente tenemos que hablar. Los dedos en las redes sociales pueden ser inflamados, utilizados como instrumento de Satanás para escribir palabras que van a destruir a otros. Satanás habla. Y ahora nosotros estamos en la época de la posverdad. No importa si es verdad o es mentira, lo importante es que se diga. Sin medir las consecuencias, sin saber lo que va a ocurrir. Por la mentira de Satanás, el mundo entró en la destrucción. Y hoy es lo que nosotros estamos viendo. Ahora no solamente Dios ha hablado, Satanás ha hablado, el hombre también habla. Génesis capítulo 3, versículo 9 al 13. Dios llegó a Edén, un texto muy conocido por nosotros, y le dice, Adán, ¿dónde está? ¿Y qué dice Adán? Yo oí tu palabra, yo oí tu voz. ¿Y qué hizo? Después de pecar, tuve miedo. Entró en vergüenza, entró en temor y se escondió. Ya la palabra de Dios ahora me acusa. Ya la palabra de Dios me trae temor, me trae miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy en pecado. Versículo 11. Dios pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿Has comido del árbol que yo te mandé no comiera? Adán, tú desobedeciste mi palabra. ¿Qué hace Adán? Adán habló: la mujer que tú me diste. ¿Has pensado que el pecado, el primer pecado después de la desobediencia está relacionado con la palabra? El hombre culpó a Dios y a la mujer de su propio pecado. Después de la desobediencia, el primer pecado fue un pecado de la lengua. Culpar a Dios de su responsabilidad. Adán culpó a Dios al sugerir que él era indirectamente responsable por haber creado a la mujer. Pero al mismo tiempo, esto descubre la depravación que hay en el corazón caído. Romanos capítulo 3, versículo 14. Mira cómo describe el apóstol Pablo nuestro propio corazón. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides, de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Ese es el corazón caído. Veneno, trama, amargura, intriga. Usted recuerda el profeta Isaías cuando vio la gloria de Dios. ¿Qué ocurrió con él? Estoy muerto, porque soy un hombre inmundo de labios y habito en un pueblo inmundo de labios. Él fue consciente del uso malvado que le había dado a su lengua, el uso pecaminoso, y no solamente él, sino también el pueblo en el cual él habitaba. Es decir, hermanos, que a la luz de este pasaje, el de la desobediencia de la palabra de Dios, motivado muchas veces por la influencia de Satanás, y somos tentados a culpar a Dios en la manera que hablamos. Ahora, con esto en mente, Santiago nos habla acerca de la necesidad, confiando en la obra del Espíritu Santo, de dominar nuestra lengua. Hay un pasaje central, hay un verso central en este, y es el versículo 8. Santiago 3. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Hay una realidad: sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible dominar nuestra lengua. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos hablar de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado. Pero al mismo tiempo, Santiago en el capítulo 1, versículo 21, nos ha dicho que nosotros debemos desechar la malicia y recibir la palabra implantada en nuestros corazones. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones. Por lo tanto, para el creyente es posible ejercer dominio propio sobre la lengua. Ahora, hay una gran verdad que debemos tomar en consideración. Como dije anteriormente, la lengua simplemente evidencia lo que hay en el corazón. El problema no es que nos cepillemos bien, que usemos enjuague bucal al momento de hablar. Cruza una página y lee conmigo capítulo 4 de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Cuál es el problema con nuestra lengua pecaminosa? Santiago dice, está en nuestro corazón. Es en nuestros afectos, en nuestras motivaciones. Tenemos anhelos, codiciamos cosas, no las recibimos. ¿Qué pasa? Ardemos en envidia, en enojo, y entonces eso es como un volcán que se va reteniendo hasta que eventualmente sale y hace erupción. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal corazón, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Y dice Jesús, de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. El objetivo no es simplemente ver lo externo. Mira muchacho, no diga mala palabra. Mira muchacho, no hable así. Pau, pau. Examinemos nuestros corazones a la luz de esta verdad. ¿Qué es lo que está desencadenando la ira? ¿Qué es lo que está desencadenando la queja, la murmuración, el chisme? Es ver lo que está detrás de lo que estamos hablando y encontrar redención. Porque es el mismo apóstol Pablo que nos dice que en Cristo Jesús somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. El salmista puede adorar a Dios con sus labios y ver que en Dios está todo lo que él necesita para poder llevar a cabo un lenguaje, una manera de hablar que glorifique a Dios. David se propuso hablar de tal manera que el nombre de Dios fuera glorificado. Salmo 35, 28. Mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Hay una propuesta. Mi corazón hablará de tus manifestará tu grandeza. Mi lengua proclamará tu grandeza. ¿Qué vemos, hermanos, en este pasaje? Vemos una advertencia. Versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestro muchos de vosotros. Santiago reconoce la responsabilidad al momento de la proclamación de la verdad. Él está diciendo a sus lectores, no se hagan muchos de ustedes maestros. Es una advertencia disuasiva. Tengan cuidado con ustedes autoproclamarse maestros. Tengan cuidado con ustedes buscar ser rabinos, sabiendo que detrás de lo que ustedes asuman habrá una mayor condenación. Evidentemente, él no está desanimando a aquellos que son dados como pastores maestros. Efesios 4:11 se nos habla de que el mismo Dios ha dado dones a la iglesia, maestros, pastores que proclamen la verdad. Él no está diciendo a aquellas maestras o maestros de escuela dominical, o aquellos que pueden dar un consejo conforme a las Escrituras. Es una advertencia seria con respecto a las enseñanzas que se pueden dar, tomando con seriedad lo que se está haciendo. Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 8. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, maestros, luego los que hacen milagros. Dios ha dado dones para enseñar. Santiago está aquí hablando de aquellos que buscaban la preponderancia, aquellos rabinos que se oponían muchas veces a Jesús. Mateo 23, versículo 2. En la cátedra de Moisés se sienta. Dice que hacen sus obras para ser vistos de los hombres. Ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de su manto. Y aman los primeros asientos de las sinagogas y las salutaciones en las plazas, dice Jesús. Y les encantan que le digan, maestro, maestro. Hay una advertencia aquí. Al buscar la enseñanza por motivos pecaminosos, motivos egoístas, hay una seriedad al momento de proclamar la verdad, al momento de proclamar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha de pedir cuentas a aquellos que están diciendo, así me dijo Dios, y Dios no le dijo nada. Que están torciendo la palabra de Dios para engañar, para llevar a otros a la perdición. Hay una humorista dominicana. Ella contó que un día ella escuchó de un trabajo. Se estaba solicitando buscar un maestro. Y ella fue, llevó su currículum y solicitó para ser maestra. Pero en medio de la entrevista, ella se dio cuenta que estaban solicitando una maestra, pero era una maestra de danza. Y ella no sabía nada acerca de danza. Pero aún así ella siguió con la entrevista. Y la contrataron sin ella saber nada. Pero ella salió a buscar a alguien que le enseñara para después dar clase. Y así ella fue aprendiendo y enseñando en aquella escuela. Hermanos, si hay algo que caracteriza a los dominicanos sabemos de todo. ¿Tú sabes cómo se gobierna una nación? El dominicano sabe de economía. ¿Sabes cómo se gana una serie del Caribe? Los dominicanos sabemos de pelota y sabemos cómo se gana. ¿Tú quieres saber de medicina? El dominicano sabe de medicina, de vacuna, de antivacuna, de virus, de no virus. ¿Tú necesitas saber de vehículos? El dominicano también sabe de vehículos. Santiago dice, cuidado con la autoproclamación de maestros. Cuidado. Y esto tiene implicaciones para nosotros, hermanos. Porque si hay falsos maestros, también es porque hay personas que están dispuestas a exponerse al engaño.
Hay personas que les llaman la atención las fábulas, los cuentos. Por eso nosotros predicamos versículo tras versículo, pasaje tras pasaje. Y esto toca. Hermanos, ustedes que están escuchando deben demandar que desde este púlpito se les predique la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros no conocemos familiares, amigos que están expuestos a una falsa enseñanza? ¿Cuántos de nosotros no vemos mensajes que llegan a los grupos familiares o de WhatsApp de personas que, llenas de buena motivación, citan mensajes engañosos? Y déjame decirte algo. Si una persona toma un arma de fuego y te da un tiro, puede ser que sea un niño jugando, manipulando un arma de fuego y te dará un tiro en la cabeza. Tú estarás igualmente muerto. Que si un atracador viene y te da un tiro y te mata, al fin de muerte, para fines de muerte, tú estarás muerto igualito. Ya lo demás será la intención que se encargará de determinar un juez. Santiago está dando una advertencia. Aquellos que están en Cristo deben de velar por lo que están escuchando. No muchos deben convertirse en maestros sabiendo que recibirán una condenación. ¿A quién tú estás escuchando? ¿Qué tú estás escuchando? ¿Qué estás haciendo tú con lo que estás escuchando? ¿Sabes qué? Hay una implicación también con respecto a lo que nosotros hablamos. Mateo capítulo 28, versículo 19. Somos llamados a proclamar la gran comisión. ¿De qué nosotros estamos hablando con los familiares, compañeros de trabajo, amigos, vecinos que van camino al infierno? ¿De qué tú hablas? Id y hacer discípulos a todas las naciones, dijo Cristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ese debe ser la conversación del creyente. Ese debe ser el mensaje urgente que debemos proclamar. Proclama el evangelio a tus familiares, la buena noticia que puede cambiar la eternidad de tus seres queridos. Hermanos, ¿cuántas cosas que no tienen repercusión para la eternidad nosotros hablamos? ¿De cuántas cosas nos vemos perdiendo el tiempo? Cosas que serán insignificantes si esa persona muere y va a la eternidad. Dos razones convincentes. Primeramente, la realidad del juicio. No os hagáis muchos de vosotros maestros. Mira lo que dice la parte B del versículo 1. Sabiendo que recibiremos una mayor condenación. Recibiremos. El propio Santiago se pone bajo la autoridad de la palabra de Dios. Nosotros seremos juzgados. Aquellos que estamos enseñando, dice Santiago, que estamos proclamando, tendremos que dar cuenta por aquello que estamos enseñando. No solamente los falsos maestros, también aquellos que descuidadamente pueden abordar la palabra de Dios. Aquellos que diciéndose proclamadores de la palabra llevan a la condenación. Jesús dio dura crítica contra los fariseos porque ellos andaban cielo y tierra haciendo un discípulo. ¿Y sabe lo que lograban? Hacerlo más reo de condenación que ellos mismos. Pablo le dice a Timoteo, primera a Timoteo capítulo 3 versículo 15. Tú has conocido las Sagradas Escrituras. Desde la niñez tú has sido instruido en las Sagradas Escrituras. ¿Y sabe lo que ha producido las Sagradas Escrituras? Han sido útiles para salvarte. La palabra de Dios te ha guardado desde tu niñez, te ha preservado y ahora puede ser útil para la vida eterna. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15, el mismo apóstol Pablo le manda: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad, que corta derecho. Hermano, no es simplemente que tú escuches la palabra de Dios, es que tú tengas la determinación de saber, de argumentar, de escudriñar para saber que lo que tú estás escuchando es lo que dice la palabra de Dios. Que podamos ser como los nobles de Berea, que aunque tenían en su presencia al mismo apóstol Pablo predicándole, ellos estaban viendo si lo que Pablo le estaba diciendo era lo mismo que decían las Escrituras. No cuentos de camino, no entretenimiento, solamente la palabra de Dios es la única que tiene la capacidad de llevarnos a novedad de vida. Primera Timoteo 4, 6, 16. Dice Pablo a Timoteo: Timoteo,
Si esto enseña a los hermanos, será un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Mira la advertencia. Desecha las fábulas profanas y de vieja. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida y en la venidera. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Por esto trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Versículo 13. Entre tanto que voy, dice Pablo a Timoteo, ocúpate de la lectura, la predicación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas. Y mira el mandato, 2 Timoteo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti y a quienes y a los que te escuchan. ¿Qué necesitamos nosotros como creyentes? La palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios, manteniéndonos, escuchando y viviendo conforme a la palabra de Dios. Hay un juicio mayor para aquellos que tuercen la palabra de Dios, para aquellos que no proclaman la verdad del Evangelio. Pero hay una segunda advertencia: la realidad del pecado. Reconocer el pecado y el poder que tiene en el ser humano. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿Cuál es el indicativo? La palabra que nosotros hablamos evidencia la madurez que hemos alcanzado en nuestro caminar con Dios. La manera como nosotros hablamos evidencia la madurez que nosotros hemos alcanzado en los caminos del Señor. Dice Santiago: todos nosotros ofendemos. Todos nosotros hemos pecado en la manera de hablar. Proverbio 29. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Todos hemos utilizado mal la palabra. Romanos 3:23. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando tú y yo reflexionamos acerca de la manera de hablar, cuando ponemos nuestra vida en la mano del Espíritu Santo y somos intencionales, ¿sabe lo que ocurre? Este será varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Más adelante él va a utilizar ejemplos. Un caballo que se le pone un hierro en la boca y es dirigido por donde el jinete quiere. Un barco inmenso que es conducido por un pequeño timón. Un incendio enorme que es iniciado por un pequeño fósforo. Él está diciendo: la manera como tú y yo hablamos evidencia la naturaleza de nuestra fe. Este es un varón perfecto. Teleios, y esa palabra perfecto tiene dos connotaciones: perfección, ausencia de pecado. Y sabemos que solamente Cristo no tiene pecado. Solamente Cristo nunca pecó con sus labios. Pero al mismo tiempo apela a una segunda implicación: madurez. Maduro. ¿Qué significa maduro? Una persona capaz de refrenar todo su cuerpo. Aquel que es capaz, confiando en el Espíritu Santo, de dominar lo que habla, será capaz de tener la madurez espiritual en todas sus demás áreas de su vida. Un corazón santificado, una boca expresa, nuestra boca expresa lo que hay en nuestro corazón. Un enseñar maduro, un hablar santo, una manera de conducirnos que glorifique a Dios. Santiago está diciendo: no solamente es el largo de la falda, no solamente es la mucha tela que tú utilizas para vestirte, que evidencia cuán santo tú eres. Hay una medida, la manera como tú hablas. Yo escuché a una madre reprendiendo a su hija porque esta dijo una grosería. Y aquella niña le dijo: mami, pero fuiste tú que me la enseñaste. Fue a ti que yo te escuché diciéndola. Mire, muchacha, no diga eso. Imitadores de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Un creyente maduro es uno que confiando en el Espíritu Santo puede dominar su lengua. Usted recuerda de manera negativa el ejemplo de Bodia y Sintique, cómo ellas habían llevado división en la iglesia, separación entre la iglesia, el chisme, las murmuraciones. Pablo dice a Tito que a las mujeres que no anden de casa en casa llevando chisme. Y ahora hay una implicación en nuestro tiempo, ya tú no tienes que salir. Las redes sociales son un campo abierto para difamar, chismear, murmurar, reproducir cosas. Quiera Dios en esta mañana hacernos reflexionar en la manera como nosotros hablamos. Quiere el Espíritu Santo traer convencimiento de pecado a nuestras vidas. Porque si somos sinceros, esta es una de las áreas más descuidadas por los creyentes. La manera como hablamos. A través de nuestra boca puede salir murmuración, chisme, detracción, queja, manipulación, amargura. ¿Cuántos matrimonios no están sufriendo la ira desmedida de un hombre que no tiene dominio propio en sus bocas? ¿Cuántos hijos no están sufriendo el maltrato de un padre que le maldice? ¿Cuántas vidas hoy no están engañadas por falsos maestros que se levantan autoproclamándose maestros y llevando a muchos a la condenación? Santiago nos muestra que el creyente, la fe verdadera es una que es dominada por la manera en que habla. Una de las grandes diferencias que existe cuando una persona entra a una iglesia católica en comparación de una iglesia evangélica es que cuando una persona entra a una iglesia católica fácilmente se da cuenta que la centralidad de la iglesia católica está en los altares. Por más pequeña que sea una iglesia o un templo católico, tendrá altares, ídolos. La reforma que llevó a cabo Lutero y otros reformadores buscó crear una diferencia en las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas. Y es que en cada iglesia evangélica, en el centro hay un podio, hay un púlpito. ¿Cuál es la razón? Porque en medio de ese púlpito se espera que se coloque la palabra de Dios. Ellos estaban diciendo que lo más importante era que se predicara la palabra de Dios. No los ídolos, no los santos, no los yesos, no las imágenes. La palabra de Dios proclamada. Dieron una relevancia vital a la palabra de Dios. Y por eso hay una diferencia. El logro más grande en ese sentido de la reforma fue traer la centralidad de las Escrituras. Pero ¿sabes qué? El logro más grande no es colocar la Biblia en un podio como este. El logro más grande es que la palabra de Dios sea colocada en el corazón de cada ser humano. Que la palabra de Dios esté encima de las vidas y gobierne las vidas de aquellos que la escuchan. La palabra de Dios no solamente debe ser tenida para ser puesta en un podio, sino que gobierne nuestras vidas. Y una evidencia de eso es la manera como nosotros hablamos. La fe verdadera se conoce porque es una fe que habla la verdad de Dios. Es una fe que glorifica a Dios. Es una fe que santifica el nombre del Señor. Y como vamos a ver más adelante, una fuente no puede dar agua dulce y agua amarga. Por lo tanto, yo te ruego en esta mañana, ese mismo ruego que hizo Jesús en Lucas 12, 47 al 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerle la hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel que se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. ¿Qué dijo Cristo? Aquel que mucho se le ha dado, se le va a exigir, se le va a azotar. Quiera Dios en esta mañana, hermanos, darnos la convicción del pecado, que podamos reflexionar en la manera como nosotros hablamos.
recordándonos que con el Espíritu Santo Él nos ha dado dominio propio. El problema no está en la lengua, el problema está en lo que está incendiando nuestra manera de hablar. ¿Qué hay en nuestros corazones? Cuando salga de nuestras bocas lo que hablamos y escuchemos, ay, pero espérate, eso es envidia. Ay, pero espérate, eso es detracción, eso es ira. Ay, pero ¿por qué yo estoy hablando así? Eso es veneno. Señor, ayúdame. Señor, acuérdame que yo tengo el Espíritu Santo. Perdóname. Acuérdame que yo tengo una nueva criatura, que soy una nueva criatura en ti. Dame el hablar conforme a tu voluntad, un hablar que te glorifique. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es fiel y verdadera. Oh Padre Celestial, ayúdanos. Asístenos, oh Señor. Mira, oh Dios, tú nos has dado tu Espíritu Santo. Tú nos has dado la capacidad de ejercitar dominio sobre la manera que hablamos. Ayúdanos a pensar que un día estaremos delante de ti y daremos cuentas por todas nuestras palabras. Señor, aunque nadie nos esté mirando, tú estás ahí. Tú estás escuchando, tú estás leyendo nuestros WhatsApp. Tú estás mirando lo que hablamos, escuchando lo que hablamos, viendo lo que escribimos. Danos convencimiento de pecado, Señor. Y llévanos al arrepentimiento. Ayúdanos, oh Señor, a hablar como tú hablaste, oh Cristo Jesús. Cuando fuiste atacado, no maldijiste. Cuando fuiste vituperado, no deseaste venganza. Aún aquellos que se estaban clavando, tú clamaste por misericordia. Ayúdanos, oh Señor, a poder hablar tu palabra, a poder proclamar la verdad que hace libre al pecador. Ayúdanos, oh Señor. Trae convencimiento, conciencia de nuestro pecado en esta mañana. Señor, que nunca utilicemos nuestra boca para traer división. Líbranos, oh Señor, de chisme que ataca a tu iglesia, del chisme que separa a los hermanos. Que nuestros labios puedan ser utilizados como instrumento, como bálsamo para motivar al que está frío, para motivar a aquel que está desalentado, para llevar consuelo al que necesita ser consolado, para llevar la luz al que está en tinieblas. Estos favores te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Dios le bendiga.